Ya estamos en comunicación con el ministro de Seguridad de la Nación, con Aníbal Fernández. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Bien, gracias por atendernos. Lo primero que quiero No, por favor. preguntarle es qué evalúa de las imágenes que pudieron verse a partir de este hallazgo de la actual conducción de la AFI. Son varias las cosas. Yo lo puse eso en Twitter y la verdad que me llamó la atención que tanta gente le prestara atención, para la redundancia del análisis. Lo primero que hay que mirar es una intromisión del Estado Nacional a las decisiones del Estado provincial, porque la ley 25.520 de inteligencia dice con claridad los límites que se pueden utilizar la inteligencia por parte del Estado Nacional y no comprende esas posibilidades. Independientemente de lo que se esté tratando en esa reunión, que era del SNAP, de lo que se estaba tratando en esa reunión, está esa situación, porque entramos entonces en una composición muy particular, que es la de definir ese gesto, esa acción que llevó a la práctica la AFI sobre los ministros y sobreintendentes de la provincia de Buenos Aires. Tiene la característica, y bastaría con mirar la ley, de un rango de sedición. Una situación incómoda que un fiscal federal seguramente va a tener que investigar y que seguramente va a poner las cosas en su lugar. Si vamos al fondo de la cuestión, de lo que estaban discutiendo estos personajes, es por lo deleznable, es precisamente que les importa nada. Cuanto antes se terminen con las organizaciones sindicales, más posibilidades tienen de poder armar lo que ellos pretendieron. Siempre lo explicó Macri en esos términos, que el costo laboral era eso, un costo en una inversión, y que fuera trabajo que generaba derechos, y encontrar la salida de la mejor manera posible para reducir los costos siempre en cuanto a las funciones del trabajador, y no como un mejoramiento de la actividad industrial o comercial y colocación del producto que se ganará por volumen. Una cosa horrible a la que esta gente no estuvo acostumbrada. Lo han hecho todo el momento, toda la vida, y lo van a seguir haciendo porque desprecian con profunda vocación a los trabajadores. Ministro, hay al menos, para que la justicia investigue, dos líneas de delitos, ¿no? Por un lado está la situación de estos funcionarios del gobierno del entonces, de la gobernadora María Eugenia Vidal, planificando, o pareciera que están planificando, el armado de causas contra sindicalistas con estos empresarios así presentes. Y por otro lado, lo que usted citaba al principio, que es el espionaje ilegal en sí, ¿no? Porque la AFI no tiene por qué grabar esto y luego encima guardarlo, porque fue hallado por la actual conducción de la AFI, porque estaba en un disco rígido en un edificio de la AFI. La pregunta sería, ¿por qué le parece que incluso estos funcionarios, como el actual intendente de La Plata, Julio Garro, el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, ninguno sale a manifestarse, digamos, con convicción de que está mal que los hayan espiado? Porque en definitiva, más allá de que ellos hayan cometido no un delito, que ahora la justicia los va a investigar también, ellos también están siendo víctimas de un delito ahí, ¿o no? Porque están en el mismo lodo, diría Discépolo, ¿no? En el mismo lodo todos van haciendo exactamente lo mismo. Lo deleznable de quien está filmándolos a ellos para poder apreciar cuál es la acción que llevan a la práctica, y lo deleznable de ella, su propia definición, en donde el titular del Ministerio de Trabajo, lo dice el que fundó el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, solicitando o pretendiendo elegir, aunque más no sea en el aire, porque es imposible que eso fuera, nada menos que con la Gestapo, una expresión horrible si las hay, porque banaliza la Shoah y todo lo que significa para todos, buscando esa alternativa como para poder eliminar sindicatos que solo reclamen sus derechos y las formas de trabajo y sus sueldos. Toda una actitud horrible como la que han tenido siempre, insisto. No tiene que asombrar, es la visión que tienen ellos. Para eso lo han traído a este señor Villegas, para eso han estado el resto de los otros. Nadie se paró ofendido o enojado, como seguramente uno hubiese pretendido que sucediera, manifestando las broncas, pero porque están menospreciando o tratando de llevar una situación incómoda de los trabajadores, que cada vez cobrarían menos en esos términos. Es una situación que va a tener que investigarse. Entonces no dirán nada porque saben ellos que en la investigación van a tener que dar todo tipo de explicaciones, también la de por qué los filmaron,
y van a correr por dos cuerdas separadas, uno por la sedición y lo que significa el espionaje ilegal, y el otro por este tipo de acciones, tratando de dirigir causas para meter presos a secretarios generales de gremios o de determinadas organizaciones gremiales para beneficio de su tranquilidad en términos de ejercicio del poder político, una estupidez importantísima. Ministro, buen día, lo saluda Ariel Sac. Usted fue jefe de gabinete, entre otras cosas, conoce bien cómo funciona el Estado. ¿Había escuchado alguna vez de que en una reunión de este tipo entre funcionarios públicos y empresarios se sienten a la mesa también funcionarios de la AFI, de los servicios de inteligencia? Nunca, nunca. Y si hubiese estado en una reunión y hubiera supuesto que había un agente en esos términos, los hubiese sacado de los bolsazos, porque están para una tarea determinada que no comprende el Estado mismo ni la investigación de los funcionarios del Estado. Es un espanto lo que está sucediendo. Y lo otro también es un espanto, porque vuelvo a insistir, el primer ministro de Trabajo de la provincia fui yo. Yo armé ese ministerio, así que lo conozco como ninguno. Me parece un espanto la situación a la que llevaron a todos los que estaban presentes ahí y la vocación de lo que se pretendía hacer en ese caso. Entre otras cosas, lo que ellos manifestaban sus broncas con el secretario general de UOCRA, el Pata Medina. Yo goberné el Ministerio de Trabajo y Medina era el secretario general de UOCRA. Tuve 10 millones de conflictos con él, pero estas son las reglas del juego. Él defendería los intereses de los trabajadores de UOCRA y yo defendía la lógica para el funcionamiento del Estado y de las obras públicas en el marco de lo posible y no de una cosa exacerbada o fuera de sí. Así que me parece que por el lado que se lo mire es un espanto. Ahora, tenemos un escenario eventual en el que agentes de la AFI, en este caso jerarquizados, porque eran personas que ocupaban lugares importantes, trabajan de manera coordinada, esto según lo que se ve en el video, con funcionarios públicos. ¿Cree usted que se podrá seguir sosteniendo a nivel judicial que aquí hubo cuentapropismo cuando se habla del espionaje ilegal? ¿O esto es una prueba de otra cosa, de algo que tiene que ver ya con el orquestado del espionaje ilegal desde el propio Estado? No, Ariel, cuando estamos hablando del uso de este tipo de situaciones para grabar nada menos que a ministros y a intendentes de la provincia de Buenos Aires con agentes de la Agencia Federal de Investigaciones Nacional, donde la ley 25.520 lo prohíbe expresamente, entramos en el marco de las acciones que conducen a la sedición. Y en la sedición no hay contrapropismo que valga. Ahí van a tener que poner las explicaciones del caso e inclusive no solamente ser penado como marca el Código Penal argentino, sino además con prisión efectiva. Hay situaciones que ya no se pueden aguantar más. Cada día aparecen cosas nuevas del formato que ellos habían elegido para poder gobernar y sacar ventajas en cuanto a las discusiones con los que menos tenían, con los vulnerables, con los trabajadores, con los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, los pibes con discapacidad, todo lo que hicieron ellos precisamente buscando eliminar 20 millones de personas para que su programa de gobierno tuviera razón y pudiera funcionar, una locura. Ministro, las evidencias ya en estos años de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri son irrefutables. De hecho, ni el propio expresidente las niega. Lo que pasa que la defensa del expresidente y también, por supuesto, de Gustavo Arribas, de Silvia Magdalani, es de que se trataba de cuentapropistas. Y hace poco hubo un fallo de Cámara que va en esa línea. ¿Por qué le parece que la justicia empieza a virar hacia ese lado que justamente coincide con la defensa, con la estrategia defensiva del expresidente Mauricio Macri? Ustedes y yo sabemos que todo lo que sucedió en ese caso fue un espionaje ilegal. Lo tenemos recontra claro. Que haya determinados miembros de determinadas alzadas que crean que pueden dominar y manejar como se les ocurra la situación en función de las responsabilidades que tienen, es preocupante, porque pone en vilo
a la situación más preocupante de los argentinos y porque no pone objetividad en la búsqueda de la verdad. La verdad no va por ese camino, va por otro camino. El espionaje existió, la tarea que hicieron existió, la vocación que tenían de meterse en la vida de los otros existió y de lastimar a tantos como se podía. Por eso se sentían impunes, por eso se sentían que no se iban a ir nunca, por eso metían preso al que se le ocurría con la decisión o el pensamiento, la doctrina de no sé quién, con el objetivo de que eso bastara para meter preso a cualquiera. Una situación pésima que lo que generaba era dolor y sin ningún tipo de satisfacción, porque no es lo que dice la legislación argentina. Bueno, eso es lo que vemos. Puede que haya jueces que se animen a poner el gancho en expedientes en los cuales les reconozcan a ellos que no tenían ni asociación ilícita o cosa por el estilo, pero alguna vez va a caer en un juez que realmente, no estoy pidiendo coraje ni cosa por el estilo, estoy pidiendo un juez que cumpla con la ley, que se ajuste a derecho y que sea todo lo duro que tiene que ser con cualquier argentino que no esté haciendo bien las cosas en la Argentina. Bueno, lo veremos. Vamos a seguir trabajando tanto como sea necesario para tratar de encontrar que eso se cumpla. Ministro, gracias por el contacto. Un saludo. Gracias a ustedes.